Bueno chicos, ya se la saben, no soy dueño de nada y el link en la descripción. Capítulo 8. De computadoras y pervertidos besos y abrazos. Fuego. Eso fue lo primero que vio Naruto mientras caminaba por las calles desiertas del lugar que una vez había sido su hogar. Konohagakure no Saito, la aldea oculta entre las hojas. Lo que una vez había sido una hermosa ciudad con edificios de varias formas, tamaños y marcas, ahora no era más que un montón de escombros en llamas. Los muchos edificios que Naruto había llegado a conocer durante su permanencia dentro de sus muros estaban destrozados, las llamas se elevaban por encima de su cabeza y el humo se elevaba en el aire. El antiguo mercado que una vez había sido tan animado y lleno de gente haciendo sus compras diarias, chismeando sobre esto y aquello, donde los niños alguna vez habían jugado en la calle, corriendo de un lado a otro mientras reían de alegría, ahora no era más que un par de edificios quemados. La mansión Hokage, la gran torre roja donde residía el líder de la aldea ahora no era más que restos derribados, llamas al rojo vivo consumiéndolas y convirtiendo lo poco que quedaba en polvo y cenizas. Incluso el monumento Hokage, el monumento con las 5 caras de los líderes pasados y símbolo de la voluntad de fuego de la aldea, se había iluminado con un resplandor de llamas acres que parecían lo suficientemente calientes como para derretir el acero. Sin embargo, a pesar del calor de las llamas, Naruto no podía sentirlas. A pesar de que sus sentidos mejorados deberían estar atragantándose con el hedor del humo, Naruto no podía oler nada. Y a pesar de que debería estar ahogándose mientras la ceniza llenaba sus pulmones, cada vez que Naruto respiraba, no sentía nada más que aire fresco y limpio. Ah, entonces esto no era real, se dio cuenta. Era un sueño. Uno bastante vívido, además. Naruto normalmente no tenía sueños tan realistas. La mayoría de sus pesadillas eran a menudo borrosas, desenfocadas y poco claras, meras imágenes vagas que denotaban sus fracasos e incompetencias. Este sueño, pesadilla, visión, lo que fuera, no se parecía en nada a los horrores normales a los que se enfrentaba cuando dormía. Mientras Naruto continuaba su caminata por la aldea abandonada, se dio cuenta de que no estaba tan solo como pensaba. Allí, de pie a solo unos metros de él, había una figura vagamente familiar. Un hombre. Estaba en llamas, Naruto se dio cuenta tardíamente, su cabello gris claro se movió y ondeó al ser atrapado dentro de la corriente ascendente térmica causada por sus propias llamas. Del mismo modo, la larga capa negra que vestía estaba siendo perturbada por el viento, moviéndose al ritmo frenético del fuego. Cubriendo la mitad inferior de su rostro había una máscara. Se movió, y con ese movimiento Naruto se dio cuenta de que el hombre estaba hablando. ¿Por qué? Preguntó, con una combinación de ira, confusión y disgusto. De todos los Ashikabi posibles que podría conseguir, ¿por qué el mío tiene que ser un hombre? El regreso de Naruto a la tierra de los vivos fue tan lento como siempre, ni siquiera un sueño tan vívido como ese podría hacerlo despertar más rápido. No hubo ningún salto fuera de la cama cubierto de sudor, ni espasmos musculares frenéticos que acompañaran su pesadilla. Había vivido durante mucho tiempo, y en ese tiempo Naruto había experimentado muchas pesadillas, una por casi todos los días que había estado vivo. Las únicas veces que Naruto no había experimentado una pesadilla fueron aquellos días en que sedujo a una mujer para acostarse con ella, que había sido el objetivo de la seducción en primer lugar. Mientras regresaba aturdido a la tierra de los vivos, Naruto pensó en ese último sueño que había tenido, que había sido muy similar a otro sueño que había tenido hace 2 días. El sueño que lo había llevado a rescatar a Kusano, y a las chicas que luego volaron hacia él. ¿Eso significaba que esta otra persona también estaba reaccionando ante él? Dios, esperaba que no, además del hecho de que a Naruto no le gustaban los chicos, realmente no le importaba tener más Sekirei. Era bastante difícil lidiar con los 3 que tenía actualmente. Todavía estaba oscuro afuera. Cuando Naruto miró hacia la ventana vio que el sol ni siquiera había salido todavía. El rubio cerró los ojos y dio un suspiro cansado al darse cuenta de que el sueño lo había despertado incluso antes de lo habitual. Sintiendo que comenzaba a formarse un dolor de cabeza, intentó frotarse el puente de la nariz con la mano izquierda, solo para descubrir que no podía. De hecho, Naruto ni siquiera podía levantar los brazos. Parpadeando, el rubio frunció el ceño antes de darse cuenta de la razón más probable por la que no podía moverse. Efectivamente, esas eran sus 2 razones, durmiendo mientras se acurrucaban a su lado. Musubi estaba en su lugar habitual a su derecha, su cuerpo más cerca del suyo de lo habitual, posiblemente un subproducto creado por su subconsciente debido a su altercado hace 3 días.
A diferencia de las últimas veces que habían dormido juntos, esta vez ella vestía ropa, un conjunto de pantalones rojos y una camiseta blanca de gimnasia, la ropa que solía usar cuando entrenaba o practicaba sparring con Milla. La razón por la que ella vestía ropa ahora no tenía nada que ver con él y todo que ver con Milla. Normalmente, Naruto sería la primera persona en despertarse, y a menudo sería él quien prepararía el desayuno. El lunes ese no había sido el caso, había estado demasiado cansado por ser golpeado tan inesperadamente con el dolor de Musubi a través del vínculo y los eventos que siguieron que simplemente no había podido levantarse. Milla los había sorprendido para despertarlos. No hace falta decir que se enojó mucho con los tres cuando vio que el excitado boxeador dormía desnudo, ni siquiera en ropa interior. Como siempre, babeaba sobre su pecho mientras sujetaba su brazo con fuerza entre el escote de su enorme busto. A su otro lado estaba Akitsu, que llevaba una camiseta negra de Metallica que había comprado hace algunas décadas cuando la banda había salido por primera vez. Como siempre, ella apenas parecía caber en ella, la tela se ajustaba a tales proporciones que Naruto se sorprendió de que no se hubiera roto todavía. Otra cosa que Naruto notó cuando la pierna desnuda de Akitsu se enroscó más fuerte alrededor de él fue que ella no llevaba bragas, lo que en realidad fue sorprendente para Naruto. Al igual que Musubi había sido obligada a usar ropa, cuando Milla se dio cuenta de que Akitsu no llevaba bragas cuando dormían juntos, le había prohibido a la mujer de nieve que no usara bragas. Naruto sabía a ciencia cierta que ella había estado usando bragas cuando se habían acostado, lo que significa que en algún momento durante la noche se las habían quitado. Se preguntó si lo había hecho consciente o inconscientemente durante la noche. El rubio cerró los ojos y soltó un suspiro cansado mientras dejaba que su cabeza tocara el fondo de la cama. Era extraño lo rápido que cambian las cosas. Antes de conocer a Musubi, todos los días pasaban tan rápido que 100 años podían pasarle en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y por qué no debería ser así? No era como si 100 años realmente significaran algo para Naruto, había visto docenas de ellos. Claro, las cosas podrían cambiar durante ese tiempo, pero al mismo tiempo, muy poco cambió en realidad. Al menos en lo que respecta a la humanidad, las tecnologías nuevas e innovadoras no podían cambiar lo feas que eran, las muchas leyes aprobadas que otorgaban derechos y libertades iguales no descartaban que las personas aún encontraran una manera de discriminarse entre sí. Todavía se libraban guerras y se perdían vidas. En verdad, la humanidad nunca había cambiado. Ahora, sin embargo, un solo día parecía durar toda una vida. Cada día parecía traer consigo una nueva experiencia, a pesar del hecho de que toda esta situación era una experiencia nueva. Nunca se hubiera imaginado que algunas de las cosas que había presenciado en solo unos días hubieran sido posibles. Vinculado. Se había vinculado no solo con una, sino con 3 chicas. 3 chicas que eran tan diferentes entre sí en casi todos los aspectos importantes. Todas ellas eran tan únicas que Naruto ni siquiera podía comenzar a describirlas realmente, y cada día parecía mostrarle algo nuevo. Sin embargo, incluso entonces, con todas las cosas asombrosas que había experimentado, la vida no estaba exenta de dificultades. De hecho, se podría decir que había incluso más dificultades ahora que se había unido a esos 3 Sekirei. Varios problemas en particular parecían haber salido a la luz. La mortalidad y todas las diferencias que traía consigo. Todos y cada uno de los problemas que Naruto tenía habían surgido debido a su inmortalidad. No todos los problemas que tenía eran tan simples como el hecho de que viviría para siempre y su Sekirei moriría. En comparación con algunos de los otros problemas, ese era el problema más fácil de resolver. El vínculo y todos los problemas que trajo consigo, y la incapacidad de conectarse con su Sekirei eran, con mucho, los problemas más grandes con los que tenía que lidiar. O tal vez sería más preciso decir que sus luchas por mantener la distancia con aquellos con los que se había unido eran el problema más grande. La lucha entre lo que quería hacer y lo que sabía que tenía que hacer. Era difícil, Naruto sabía que debía mantener la mayor distancia posible entre ellos. De esa manera, cuando murieran, no sufriría tanto como ya le iba a doler ahora que se habían unido, y, sin embargo, Naruto no quería eso, no quería mantener su distancia. Más que cualquier otra cosa en este mundo, Naruto quería a alguien con quien pudiera conectarse, gente a la que pudiera apreciar. Era difícil vivir para siempre. Para hacer frente a la soledad que venía de la inmortalidad, había mantenido su distancia del mundo, se había vuelto frío, apático. Era la única forma de sobrevivir con su cordura intacta. Ahora que se había unido a su Sekirei, ya no podía alegar apatía.
Con las emociones de su Sekirei y como un zumbido constante en el fondo de su mente, cada vez más de sus propias emociones florecientes estaban despertando. Había experimentado alegría, felicidad, dolor, tristeza, miedo, ira y muchas otras emociones en tan poco tiempo, emociones de las que el rubio había pensado que se había desvinculado hacía mucho tiempo. Habían estado encerradas en lo más profundo de su mente donde ya no podían hacerle daño. Pero eso pensaba. En muchos sentidos, esto era un problema. Había pasado tanto tiempo sin sentir nada de verdad que ya no sabía cómo lidiar con sus propias emociones. Naruto se encontraba cada vez más cometiendo errores. El primer problema fue cuando se había esforzado por rescatar a Musubi de esos gemelos relámpago, el segundo fue decidir ayudar a Akitsu, el tercero y muchos otros que habían seguido fueron el rescate casi fallido de Kusano. Si bien Naruto no podía decir que se arrepintiera de haber hecho nada de esto, también le había traído los problemas actuales con los que estaba tratando de lidiar. Y el nuevo problema que Naruto había tenido con Musubi era igual de problemático. Aunque la chica parecía haberlo perdonado por completo por sus palabras del otro día, el rubio se había sentido atormentado por la culpa. Incluso mirar a la morena lo hacía estremecerse. Era frustrante. No debería sentirse culpable, le decía una parte de él. No era como si no hubiera dicho la verdad. En todo caso, ella debería estar agradecida de que le hubiera dado una llamada de atención antes de que ella sufriera el mismo dolor desgarrador que él. Sin embargo, esa parte de él que estaba tan ansiosa por decirle esto, la voz constante en el fondo de su cabeza que lo había mantenido cuerdo todo este tiempo, se había ido haciendo cada vez más pequeña. Ahora era casi un susurro, y cuando ese susurro desapareció, la culpa de Naruto aumentó. Un cambio de movimiento sobresaltó al rubio. Naruto miró hacia abajo, a la fuente, y vio a Musubi acurrucarse contra su pecho, una imagen cómica considerando que también estaba acurrucándose contra su propia baba. El rubio comenzó a reírse levemente antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Apretando los dientes, respiró profundamente varias veces e intentó centrarse. Podría haber funcionado también, pero mientras el rubio sentía que sus propias emociones comenzaban a calmarse, una nueva entró en escena. Pánico. Y no le pertenecía a él. Naruto solo tuvo tiempo suficiente para identificar la fuente de esa emoción como Kusano, antes de que la puerta de su habitación se abriera y la chica en cuestión entrara corriendo sin cerrar la puerta detrás de ella. Dijo Naruto, parpadeando mientras la pequeña corría hacia los pies de su cama, levantaba las sábanas y se metía debajo. Su forma era visible solo como un gran bulto mientras se movía y se retorcía para avanzar, subiéndose encima de él, Musubi y Akitsu mientras se dirigía al frente de la cama. Naruto se sentó, llevándose a las dos niñas que se aferraban a él mientras lo hacía justo cuando la cabeza de Kusano asomó por debajo de las sábanas y ella comenzó a aferrarse a él, todo su cuerpo temblando de miedo. «Kuchan, ¿qué pasa? ¿Estás bien? No estás herido, ¿verdad?», preguntó Naruto en un diálogo rápido que a la mayoría le costaría seguir. Ya estaba sintiendo el comienzo de su propio ataque de pánico cuando las emociones de la chica se apoderaron de él. Fue solo cuando recordó que las emociones que sentía no eran las suyas que el rubio logró calmarse cerrando los ojos y tomando varias respiraciones profundas, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Era un testimonio de lo mucho que había trabajado para no dejar que las emociones que le transmitía el vínculo lo abrumaran como lo habían hecho antes. Ahora solo le tomó unos segundos recuperar el control de sí mismo. Cuando terminó, el rubio abrió los ojos y miró a Kusano con preocupación, pero con calma, mientras acercaba a la chica que aún temblaba. La chica no se resistió y parecía haber estado esperando esa señal porque se apresuró a enterrar su rostro en su pecho en el momento en que actuó. A ambos lados de él, tanto Musubi como Akitsu comenzaron a moverse. «Uwaya, Naruto-sama». Musubi parpadeó cansada, frotándose los ojos con la mano izquierda mientras usaba la derecha para empujar la mitad superior de su torso hacia arriba. Mientras hacía eso, Akitsu también se despertó, limpiando la suciedad de sus ojos mientras trataba de averiguar qué estaba pasando. «¿Qué está pasando?», preguntó la más excitada de las dos, antes de ver a Kusano. «Ah, Kuchan. ¿Qué estás haciendo aquí?». Cuando la chica verde enterró aún más su cabeza en el pecho de Naruto, el rubio suspiró. No, parecía que no importaba la hora del día que fuera, él simplemente no podía descansar. Besos y abrazos. ¿Un fantasma?, dijo Usume con una mirada incrédula en su rostro mientras se sentaba en su lugar habitual frente a Naruto en la mesa.
Un poco más allá, a la cabecera de la mesa, estaba sentada Miya, comiendo tranquilamente el desayuno tradicional japonés de salmón, arroz al vapor y tamagoyaki mientras escuchaba la conversación con cierta diversión. Sentado al lado del shinobi rubio estaba Kusano en el lado izquierdo, todavía temblando como una hoja y aferrándose al rubio como si fuera un salvavidas, y Musubi a la derecha. Había sido Akitsu, pero cuando Musubi había hecho pucheros un día por no poder sentarse a su lado, Naruto había decidido que los dos se sentaran a su derecha por turnos. Para el desayuno, sería Musubi el que se sentaría a su lado, Akitsu tomaría el almuerzo y los dos se turnarían cada 2 días para la cena. Era un sistema que había demostrado ser lo suficientemente efectivo hasta ahora, a pesar de que solo tenía 2 días de antigüedad. Era la mañana siguiente a que Kusano se hubiera metido en la cama de Akitsu, Musubi y Naruto, y el rubio acababa de explicarles a Miya y Usume por qué habían encontrado a Kusano durmiendo con él en lugar de con Miya. La historia completa no había llevado tanto tiempo, Naruto no era de los que se explayaba, al menos no en este tipo de situaciones. Al escribir sus historias, el rubio sabía cómo embellecerlas bien, como lo pueden atestiguar las ventas de sus libros, pero cuando daba lo que equivalía a un informe, el rubio era notoriamente conciso y directo. Bueno, eso lo explica todo, dijo Miya, levantando el brazo izquierdo para cubrirse la boca mientras le sonreía. No fue difícil para la rubia darse cuenta, por el temblor silencioso de su cuerpo, de que la casera de Maison Izumo estaba a punto de reírse. Por un momento pensé que te habías colado en mi habitación y la habías traído tú mismo. El ojo derecho de Naruto se contrajo violentamente mientras miraba a la mujer que sonreía agradablemente. No soy un lolicón, ¿sabes? Le dijo, cruzando los brazos sobre el pecho mientras hacía pucheros a la lavanda. Ufufufufu, su respuesta solo pareció provocar más diversión en la casera, incluso Usume comenzó a reírse por lo bajo de su desgracia. Afortunadamente, ni Musubi ni Kusano entendieron las referencias a juzgar por la forma en que inclinaban la cabeza de una manera casi idéntica y parpadeaban confundidos. Al menos, Naruto esperaba por Dios que no entendieran, lo último que necesitaba era que Musubi hiciera algún comentario inofensivo que causara que las dos mujeres que se reían de él tuvieran aún más razones para reírse a sus expensas. Naruto no estaba muy seguro de si Akitsu entendía, sin embargo, incluso si lo hiciera, el rubio estaba seguro de que la mujer de nieve no diría nada. Lo cual era bueno porque realmente no necesitaba lidiar con más personas que se burlaran de él o que posiblemente dijeran algo que lo avergonzaría bastante. Aunque Naruto tuvo que admitir que había algo agradable en el hecho de que Miya se sintiera lo suficientemente cómoda como para burlarse de él. La única otra persona que realmente hacía eso era Usume, pero cuando ella se metía con él, generalmente era en forma de ingeniosas frases y pequeños comentarios sobre su preferencia en lo que respecta a la ropa de su Sekirei. Eso, o simplemente observaba el caos que Musubi y Kusano causaban a su alrededor. Parecía particularmente aficionada a ver su vida como si fuera una especie de película o programa de televisión. En comparación, cuando Miya se burlaba de él, lo hacía con pequeños comentarios inofensivos a los que Naruto podía responder fácilmente con su propia salva de fuego de respuesta. También estaba el hecho de que Miya era la única persona entre todos los miembros de Maison Izumo a la que Naruto consideraba su igual. No tenía nada que ver con el hecho de que ella era la dueña de la casa y, por lo tanto, técnicamente la gobernante de la casa, estaba en la forma en que se comportaba. Tal vez mejor que nadie, Naruto estaba seguro de que Miya sabía al menos algo de lo que él había experimentado. Como mínimo, ella era la humana viva más cercana que conocía que realmente había sentido una pérdida tan profunda que dejó una cicatriz que era casi física. En cierto modo, eso lo hacía sentir más cerca de la casera de cabello morado que de los otros miembros de Maison Izumo. Sin embargo, había otra razón por la que disfrutaba de su presencia, y le traía tanta paz como culpa. Miya no estaba unida a él. No podía sentir sus emociones más allá de lo que veía a través de la simple observación. Eso, más que cualquier otra cosa, hacía que pasar tiempo con la hermosa pero a menudo modesta mujer valiera su peso en oro. Ser capaz de mantener una conversación y saber que sus pensamientos y emociones son suyos se estaba convirtiendo en una comodidad para el rubio, a veces hablaba con una de sus Sekirei y ni siquiera se daba cuenta de que todo el tiempo que hablaba había estado repitiendo los pensamientos y emociones de las chicas con las que se había unido. Hizo que su tiempo con Miya fuera aún más importante, porque no solo le permitía mantener una conversación sin perderse a sí mismo, sino que le permitía comenzar a expresar sus propias emociones florecientes sin que se vieran afectadas por sus chicas.
Usume también era una opción viable, después de todo, no estaba vinculado a ella. Pero la Sekirei femenina generalmente solo estaba presente para el desayuno, el almuerzo, la cena y la película del final del día. A veces se quedaba y veía a Musubi entrenar, o se burlaba de Naruto sobre su harén, pero la mayor parte del tiempo estaba durmiendo en su habitación o en su trabajo. Naruto no sabía qué hacía, pero las pocas veces que la había visto se veía bastante agotada. Se habría preguntado más sobre eso, pero no era asunto suyo lo que hiciera la extrovertida Sekirei, así que lo dejó en paz. Como Usume estaba fuera de casa la mayor parte del tiempo y Kagari no se veía por ningún lado a ninguna hora del día, había recurrido a Miya. Y ella no lo decepcionó. Él y Miya solían intercambiar bromas durante los descansos después de que ella terminaba de entrenar a Musubi por el día, siempre y cuando él no estuviera haciendo algo con su Sekirei. O cuando preparaban la cena. Naruto se había negado a permitir que la mujer preparara la cena sola, sabía que podía, por supuesto, la mujer era una muy buena cocinera. Pero él no era el tipo de persona que se quedaba sentada en casa sin hacer nada. Además, le gustaba cocinar. Era relajante. Miya, por supuesto, le había contestado, alegando que se quedaría sin trabajo si él cocinaba todo el tiempo. En parte era una broma, después de todo, la mujer era la dueña de Maison Izumo. Naruto simplemente le había respondido diciendo que alguien que trabajaba tanto no debería verse obligado a preparar la cena para todos. Al final, habían llegado a un acuerdo. Cocinarían juntos la mayoría de las noches y los domingos Naruto cocinaría solo, mientras que Miya cocinaría los viernes. Durante las noches en las que ambos cocinaban, a menudo intercambiaban críticas. Por supuesto, todo era una broma. Ninguno de los dos se dijo nada hiriente y ambos disfrutaban de la compañía del otro. A pesar de eso, a veces, cuando Miya decía algo, aparecía una nube de lluvia sobre la cabeza de la rubia. Como ahora. De todos modos, continuó el rubio, concediéndole la victoria a Miya mientras volvía al tema original. Probablemente, podría haber pensado en algo, pero no estaba de humor para tratar con ella. Akitsu-chan, Musubi-chan y yo registramos la casa de arriba a abajo. Pensamos que podría haber visto a un ladrón o algo así. Honestamente, no creía que un ladrón fuera lo suficientemente estúpido como para entrar en esta casa. Miya aparentemente tenía una reputación temible en este vecindario como una mujer que no se podía enojar. Imagínate. Sin embargo, no encontramos a nadie y mucho menos a un fantasma. Naruto no estaba muy seguro de qué hacer con el pequeño susto de Kusano. Por un lado, no creía que ella fuera del tipo que miente, por el otro, se había estado quejando de cómo todos los demás se acostaban con su Oni-chan, pero no lo hizo. Era posible que simplemente hubiera escuchado un ruido extraño y hubiera usado el truco de vi un fantasma para acostarse con él. Naruto no creía que la chica fuera lo suficientemente deshonesta como para usar ese tipo de táctica, pero tal vez la chica era más astuta de lo que parecía. No sería la primera vez que un par de ojos de sierva lo habían engañado, aunque la última vez que eso había sucedido fue hace varios miles de años. Sin embargo, no creía que ese fuera el caso, simplemente no se podía fingir el tipo de pánico que había sentido viniendo de la chica verde cuando había entrado corriendo a su habitación la noche anterior. Naruto había conocido a muchas personas, algunas de las cuales habían sido los mejores actores que había visto. Si bien actuar en pánico y asustado como Kusano lo había hecho y todavía lo estaba es perfectamente posible, fingir las emociones involucradas no lo era. Las emociones están estrechamente vinculadas a la excitación del sistema nervioso con estados cariosos y fortalezas de excitación relacionadas con una emoción en particular. El simple hecho era que, si bien las personas pueden actuar y fingir que se sienten de cierta manera, ninguna cantidad de actuación puede fingir sentimientos y emociones genuinos. Naruto también tuvo que considerar el hecho de que Kusano era una niña de tan solo 9 años. La mayoría de las personas que había conocido, que eran capaces de mostrar emociones tan increíbles, habían sido algunas de las kunoichi que conocía y algunas de las actrices muy talentosas que había seducido. Como niña, y alguien que llevaba sus emociones a la vista de todos, la idea de que Kusano pudiera actuar era, francamente, ridícula. Mirando hacia su izquierda, Naruto vio que Kusano todavía temblaba mientras sostenía una cuchara en sus manos. Todavía no había aprendido a usar palillos como todos los demás. Sí, pensó para sí mismo, no había forma de que Kusano fuera capaz de actuar de manera tan increíble. El fantasma era una mujer con cabello largo y anteojos, tartamudeó la niña Sekirei en respuesta a sus palabras sobre no encontrar a nadie.
La descripción no era muy buena, pero había estado oscuro y Kusano probablemente había estado en pánico, por lo que Naruto no pensó mucho en eso. Sin que se lo pidieran y sin saber lo que estaba pensando, la chica verde continuó. Ella también tenía una risa aterradora. Milla parpadeó. ¿Dijiste una chica con cabello largo y anteojos? Preguntó, frunciendo el ceño. Al otro lado de la mesa, Usume se animó mientras miraba a la Sekirei más pequeña del grupo. Oye. Eso suena como. Usume, había un tono de advertencia en la voz de Milla cuando habló. Afortunadamente, para la morena tetona, la casera no usó su máscara de Anya para lidiar con la otra mujer, probablemente debido a la presencia de Naruto. Desde que la lavanda se enteró de que estaba tratando de recrear su máscara, había hecho todo lo humanamente posible para asegurarse de no usarla cerca de él. Esto había causado algunos problemas porque había momentos en los que Milla simplemente no podía controlar a los demás sin un pequeño refuerzo aterrador. Sin embargo, en su mayor parte, parecía que el simple conocimiento de lo que Milla podía desatar en un momento era suficiente para mantener la obediencia de sus inquilinos. Naruto también estaba seguro de que ella usaba la máscara cuando él no estaba cerca, o tal vez incluso acorralaba a las personas a las que quería sermonear en privado para que él no se enterara, aunque eso era pura conjetura de su parte. La reacción de Usume confirmó más o menos lo que Naruto creía sobre Milla, que había ido a buscar a los demás cuando él no estaba cerca y había usado su máscara. La Sekirei que llevaba la camisa de la estrella adoptó una repentina mirada nerviosa, sus ojos viajaron detrás del hombro de Milla y, aunque no vio nada, todavía parecía nerviosa. Como nadie de quien haya oído hablar, afirmó con una sonrisa tan forzada que Naruto no estaba seguro de que realmente pudiera llamarse sonrisa. Del mismo modo, la risa increíblemente asustada que dio la chica tetona sirvió para realzar la apariencia general y la sensación de miedo que la impregnaba. Naruto frunció el ceño mientras miraba a la pareja, sus palabras y acciones confirmaban al menos la teoría de Kusano de que había alguien más en la casa. Era obvio que estos dos sabían sobre ese invitado adicional, y aunque el rubio no podía estar seguro, ya que Kagari no estaba cerca para preguntar en ese momento, estaba seguro de que el usuario de fuego también sabía del inquilino oculto de la casa. No es que Naruto pudiera decir con certeza que Kagari sabía algo, después de todo, no había visto al tipo durante más de unos minutos como máximo, y eso había sido cerca del comienzo de su mandato en Maison Izumo. El Shinobi Eterno no estaba muy seguro de si su teoría era cierta o no, pero había tenido la clara impresión de que el usuario de fuego estaba haciendo todo lo posible para evitarlo. No era algo que pudiera determinar realmente sin pruebas suficientes, pero algunas de las acciones que el hombre había estado tomando lo hicieron sospechar. Asegurarse de nunca quedarse a cenar, salir extremadamente temprano en la mañana y pasar el resto de su tiempo en su habitación, inventar algún tipo de excusa para salir de la habitación cada vez que el rubio entraba, todo se sumaba para que el usuario de fuego lo evitara, aunque las razones de dicha evitación eran un completo misterio para Naruto. Ufuzu, estoy segura de que Kuchan solo estaba teniendo una pesadilla anoche, dijo Milla con una risita suave. Escondió sus labios sonrientes detrás de la tela larga de su kimono. Puede pasar cuando los niños se quedan despiertos más tarde de lo habitual, terminó, y Naruto supo a qué se refería. Una de las pocas cosas que rápidamente se había convertido en una tradición para la casa era ver una película juntos, había comenzado el día después de que habían ido al cine cuando Usume había sugerido que deberían hacer algo así de nuevo. Milla, sorprendentemente, había sido la primera en estar de acuerdo, y una vez que Milla había dicho lo que tenía que decir, la Sekirei de Naruto no pudieron evitar sumar su asentimiento al plan. Incluso Akitsu se había mostrado bastante inflexible respecto a ir otra vez al cine. Y así, Naruto había capitulado. No es que hubiera habido muchas opciones, incluso si el rubio tenía la fortaleza mental para resistir el moe combinado de su Sekirei, había muchas más armas capaces que podían funcionar en él. Milla por ejemplo. Si bien la mujer no lo asustaba en lo más mínimo, Naruto descubrió que su respeto por la mujer dueña de Maison Izumo crecía cada día más. No tenía nada que ver con las bromas amistosas que habían surgido entre los dos, y todo que ver con su capacidad para leer los estados de ánimo de los demás y responder en consecuencia. Con la excepción de su alma, la lavanda había logrado identificar las personalidades de todos los demás en cuestión de días después de conocerlos. Eso requería habilidad. Aún más impresionante era que parecía ser capaz de realizar varias tareas a la vez, delegando tareas apropiadamente mientras se aseguraba de no escatimar en su propio trabajo y tomándose el tiempo para pasar con la mayoría de los inquilinos que vivían bajo su techo tanto individualmente como juntos.
Para él, era sentarse en el porche y beber té en silencio, o cocinar la cena y compartir una charla amistosa. Para Musubi, era entrenar en el patio, para Kusano, era ayudar en el jardín, aunque Naruto también participaba a menudo en esta actividad, y para Akitsu, era mantener una conversación tranquila. Naruto no sabía de qué hablaban, pero si las miradas que Akitsu le había dado cuando ella y Miya hablaban eran una señal, tenía algunas buenas teorías en las que basarse. El otro problema, y el que aseguraba que Naruto cooperaría sin importar nada, era una vez más el vínculo. No era solo difícil resistirse cuando sus tres chicas querían hacer algo, y sus emociones brillaban a través del vínculo tan ferozmente que Naruto a menudo se encontraba siendo arrastrado como un hombre en una balsa salvavidas mientras es atrapado por un huracán. Era absolutamente imposible. Incluso si el rubio hubiera tenido la capacidad de resistirse, no estaba seguro de que hubiera importado. El hecho era que cuando Susekirei quería algo, Naruto, la mayoría de las veces, cedía. Y entonces Naruto se rindió. Por supuesto, a pesar de que se había rendido y había acordado que todos debían ir al cine de nuevo, el simple hecho era que no podían ir al cine todas las noches. Bueno, podían, pero además del hecho de que los cines solo proyectaban películas nuevas y de estreno, también era caro. Naruto podía pagarlas todas, por supuesto, pero entonces los demás podrían preguntarse de dónde sacaba todo su dinero si nunca trabajaba. No sería bueno que Miya sospechara y posiblemente buscara en su habitación sus libros y manuscritos de Icha Icha. Ya sospechaba lo suficiente del hecho de que no había dejado de pagar ni un solo alquiler a pesar de no salir nunca a trabajar. Había podido hacerlo pasar por el hecho de que sus padres, que habían fallecido hacía mucho tiempo, eran ricos y les habían dejado todo en su testamento, lo que también encajaba bien con su alias de vagabundo, pero sabía que si no tenía cuidado, no pasaría mucho tiempo antes de que Miya o alguien más sospecharan de él. Como ir al cine todos los días ya no era una opción, Naruto había llegado a un acuerdo. El día que decidieron ir a ver más películas y se dieron cuenta de que no podían hacerlo todos los días, Naruto había salido y comprado un nuevo reproductor de DVD y Blu-ray y un televisor de pantalla plana grande junto con varias docenas de películas de varios géneros. Había sido un poco costoso y se había visto obligado a darle explicaciones a Miya una vez más, pero había logrado salir de una situación potencialmente peligrosa con nada más que una reprimenda para que no gastara su dinero de manera tan cruel. Después de eso, el grupo finalmente pudo ver más películas sin tener que abandonar la comodidad de su hogar. Todos habían acordado ver una película cada noche después de la cena para pasar tiempo juntos. A pesar de que esta nueva tradición solo tenía 2 días, la hora de la película comenzaba a parecerse cada vez más a una especie de reunión familiar, donde todos los miembros de Maison y Sumo, menos Kagari, podían relajarse y pasar más tiempo juntos. Naruto tenía sentimientos encontrados al respecto. Admitiría que se sentía bien ser parte de algo como la nueva tradición de Maison y Sumo. Sentarse y relajarse con Susekirei y los otros 2 miembros femeninos de la casa era una experiencia agradable. El hecho de que todas y cada una de las mujeres, menos Kusano, que no tenía la edad suficiente para encajar en esa categoría, fueran absolutamente hermosas también lo convertía en un bonito regalo para la vista. Pero sin importar cuánto se estuviera divirtiendo, esa única pregunta que Naruto tenía desde que se había unido por primera vez a Musubi y se enteró del plan de la Sekirei seguía ardiendo en su mente. ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que esta vida de paz y diversión desapareciera? Besos y abrazos. El resto del desayuno transcurrió con bastante normalidad, ni siquiera Kusano se aferró a él durante todo el desayuno debido a su miedo a que un posible fantasma viviera en la posada. El apego, no el miedo. De hecho, desde el primer encuentro Kusano se había aferrado a Naruto como si fuera pegamento. La única vez que la chica no estaba con él era cuando alguno de los dos se estaba bañando o cuando era hora de dormir. Excepto la última noche, cuando la chica se había colado en su cama, por supuesto. Después del desayuno, Naruto se encontró limpiando los platos en la cocina con sus 3 Sekirei. Toda la escena era un caos controlado, y un acto que a Naruto le debería haber llevado menos de media hora completarlo, ahora estaba siendo terminado en poco menos de 1 hora. A pesar de que el rubio podría haber realizado la misma tarea mucho más rápido, se resistía a interrumpir la actividad por razones que estaba decidido a ignorar. Habían logrado elaborar una especie de sistema entre los 4. Kusano traería los platos de la sala de estar, llevándolos sobre su cabeza de la misma manera que lo había hecho con la ropa que había estado poniendo en el cesto de ropa sucia cuando ayudó a Naruto a limpiar su habitación.
A pesar del entusiasmo con el que estaba trabajando ahora, había costado un poco convencer a la chica verde antes de que estuviera dispuesta a dejar el lado de Naruto debido a todo el incidente del fantasma de la noche anterior. Aún así, después de convencerla de ayudar a través de la promesa de Naruto de protegerla, la pequeña Sekirei había tomado la tarea con gran entusiasmo. A diferencia de la última vez, donde había guardado la ropa, esta vez, cada vez que Kusano entraba en la habitación con un plato, un tazón o alguna otra forma de vajilla, se lo entregaba a Naruto. Siendo el que no solo tenía más experiencia en la cocina, Naruto se había dado a sí mismo la tarea de limpiar los platos. El agua dentro del fregadero frente a él estaba llena casi 3/4 partes de su capacidad con agua tibia y jabonosa que tenía grandes cantidades de espuma flotando sobre su superficie. El rubio se había arremangado las mangas de su camisa naranja de manga larga y llevaba un par de guantes de goma naranja. Siempre que Kusano le daba uno de los platos para limpiar, lo sumergía en el agua y usaba el estropajo para limpiarlo de toda la comida que quedaba del desayuno. La mayoría probablemente encontraría la tarea degradante o aburrida, pero Naruto, considerando cuánto tiempo había vivido, casi podría argumentarse que había crecido haciendo este tipo de cosas. Era tan fácil para él como respirar. Cuando terminó, el shinobi eterno le entregó la vajilla ahora limpia a Musubi, que sostenía un trapo grande. Su tarea era secarla, una tarea que realizó con el mismo entusiasmo que hacía con todo lo demás. La chica tarareaba una pequeña melodía, una que Naruto reconoció de la película que habían visto ayer, 101 dálmatas. Un hecho divertido que había notado sobre la chica era que a pesar de la tarea que estaba haciendo, Musubi todavía llevaba puestos sus guantes de combate. El último miembro del equipo de limpieza, compuesto por 4 o 3 personas y media, era Akitsu. Su tarea consistía en colocar todos los platos secos en su lugar correspondiente dentro de la cocina, una tarea que realizaba con la misma lentitud y metódica con la que hacía casi todo. Una Musubi le entregaba cualquier pieza de vajilla que acababa de terminar de secar, Akitsu la sostenía en alto para que pudiera estudiarla durante casi un minuto completo, antes de caminar lentamente hacia el gabinete, alacena o cajón en el que debía colocar el artículo. En la mayoría de las circunstancias, un método tan lento para devolver los objetos a su lugar correspondiente habría sido difícil, pero debido a lo lento que era el resto del proceso de limpieza, los métodos habitualmente lentos de Akitsu encajaban perfectamente en casa. Cuando terminaron, eran casi las 9. Naruto bostezó un poco mientras estiraba las manos por encima de la cabeza y escuchaba con tranquila satisfacción cómo sus vértebras crujían deliciosamente. Bueno, comenzó, volviendo a bajar las manos a los costados. Ahora que ya terminé, creo que voy a disfrutar de un agradable baño caliente. ¿Un baño?, dijo Musubi, parpadeando por un segundo e inclinando la cabeza hacia un lado, antes de que una mirada emocionada se apoderara de su rostro. ¿Puedo unirme a usted, Naruto-sama? ¿Quiere que le lave la espalda?, preguntó, prácticamente rebotando en el lugar mientras sin duda pensaba en la última vez que se habían bañado juntos. También había sido la única vez que se habían bañado juntos. Naruto se había negado a bañarse con cualquiera de sus Sekirei y después de eso, aunque una parte de él se había sentido culpable, otra sabía que esto era lo mejor. Necesitaba mantener la mayor distancia posible entre él y las 3 chicas con las que se había unido. Era demasiado tarde para hacer algo con los lazos ahora, y era demasiado tarde para recuperar el momento de debilidad de Naruto, cuando no se había dado cuenta de lo poderoso que realmente era este vínculo, que lo había llevado a él y a Musubi a bañarse juntos, pero eso no significaba que no pudiera comenzar ahora. Esta vez no, Musubi-chan, dijo Naruto con un pequeño movimiento de cabeza. Una sonrisa irónica se formó en su rostro cuando el luchador hizo un puchero. Además, ¿no se habían bañado ya los 3 esta mañana después de su entrenamiento con Miya?, preguntó, muy consciente de que su primera Sekirei había recibido una vez más algo de tutela de la poderosa espadachín disfrazada de casera. Los grandes bultos en su cabeza por donde Miya la había golpeado eran prueba suficiente. Oh, tienes razón, la voz de Musubi sonaba realmente sorprendida, y Naruto no dudaba de que así fuera. Había llegado a la conclusión de que su primera Sekirei, además de ser una mente dispersa, tendía a olvidar muchas cosas cuando se trataba de algo que lo involucrara a él, combate o amor. La tendencia de la chica a concentrarse demasiado en esos 3 temas, aunque admirable, aumentaba el ya impresionante olvido que poseía. Honestamente, Naruto estaba casi sorprendido de que ella aún no le hubiera informado a uno de los otros residentes sobre sus poderes de replicación, aunque ella también podría haberse olvidado de ese incidente.
Me olvidé por completo de eso, continuó, frotándose la cabeza con los nudillos y sacando la lengua entre los labios. Fue mi culpa. Ya me lo imaginaba, dijo Naruto en tono seco. Al oír su voz, todos en la cocina se giraron para mirar a Akitsu, cuyos ojos estaban fijos en los de Naruto, antes de apartar la mirada y un ligero rubor tiñó sus mejillas. Yo también quería lavarle la espalda a Ashikabi-sama, admitió, mirando al suelo con una expresión ligeramente abatida. Naruto tuvo que morderse el labio para no ceder a sus exigencias. Aunque era difícil no ceder cuando Musubi le pedía que hiciera algo, no era imposible. Una parte de la razón para esto, pensó Naruto, era porque mientras diera una explicación de algún tipo, el excitable luchador estaba perfectamente feliz con cualquier decisión que tomara. En marcado contraste, cuando se trataba de Akitsu, negarle algo era casi imposible. Naruto pensó que era por su personalidad, era tan sumisa y discreta, que haría cualquier cosa que le pidiera sin dudarlo y sin cuestionarla. En resumen, le recordaba a Aku, el chico que había sido el primer enemigo real que había tenido y también le había dado la lección más importante que podría tener, una lección que se convertiría en su lema más adelante en la vida. Era ese parecido más que nada lo que hacía que resistirse a Akitsu fuera difícil, si no imposible. Naruto tuvo que mover la boca durante unos segundos mientras hacía un rápido ejercicio de meditación para controlar sus sentimientos y deseos antes de ser capaz de dar una respuesta. Lo siento, se disculpó, en realidad, solo iba a darme un enjuague muy rápido, así que sería un desperdicio que ustedes se unieran a mí. Akitsu lo miró, con la cabeza inclinada hacia un lado. Ya veo, asintió, aparentemente para sí misma. Bien, bueno. Naruto se quedó en silencio por un momento y frunció el ceño. Uno no pensaría que decir hasta luego sería tan difícil, especialmente considerando que los volvería a ver tan pronto como terminara de bañarse. Bueno, los veo en un rato, ¿de acuerdo? Bien. Que te bañes bien, Naruto-sama. Musubi respondió a sus palabras, saludando con ambas manos. A su lado, Kusano imitaba a la Sekirei mayor mientras observaba a la rubia con una sonrisa en su rostro. Bueno, Naruto notó que, si bien todo el proceso de lavar los platos le había quitado todo el miedo que había estado experimentando su Sekirei más pequeña, esa era una razón suficiente para tomarse la media hora adicional para limpiar los platos en lo que a Naruto respectaba. Bien, murmuró el rubio, levantando su mano izquierda en un breve gesto mientras se daba la vuelta y salía de la cocina, la sala de estar y el pasillo. En el momento en que Naruto entró en el pasillo de baldosas de madera, casi se topa con Kagari, que había estado caminando hacia la entrada desde su habitación. Fue solo gracias a que los dos se detuvieron en seco que evitaron una colisión frontal. Hola, Kagari-san, saludó Naruto al único hombre que había en la casa con la misma naturalidad que a menudo provenía del Playboy actual. Hace tiempo que no te veo. Fue un eufemismo total, el hombre lo había evitado como la plaga desde que rescataron a Kusano en el bosque que ella misma había creado. Naruto no estaba seguro de cuál era el problema de este tipo con él, pero como siempre, el rubio fue capaz de sacárselo de la cabeza. No era asunto suyo cuáles eran los problemas de Kagari, y si el hombre quería mantenerse alejado de él, entonces, siempre y cuando no hiciera nada que afectara a Naruto o a su Sekirei, el rubio podía acceder a la petición del hombre de cabello blanco. Lo siento, comenzó a decir Kagari, su mano izquierda temblando casi violentamente. Su brazo se movió hacia arriba por un momento, antes de volver a bajar. Naruto pensó que era un esfuerzo consciente por parte de Kagari no rascarse el pecho, un hábito que había notado que tenía el usuario de fuego cuando habían rescatado a Kusano. También notó la forma en que las mejillas de Kagari comenzaron a sonrojarse y su respiración se aceleró. He estado muy ocupado así que no he tenido mucho tiempo para quedarme y relajarme, habló el hombre entre bocanadas de aire. Naruto frunció el ceño. ¿Trabajar? Parece que ni siquiera deberías salir de tu habitación, afirmó, mirando al otro hombre de arriba a abajo. En serio, Kagari-san, te ves fatal. ¿Estás seguro de que te sientes bien? Tal vez deberías llamar o algo y descansar un poco más. Incluso mientras hacía la sugerencia, Naruto trató de encontrar una razón para el extraño comportamiento del hombre. Podría haber sido agotamiento, Naruto sabía que además de trabajar en un club de anfitriones, Kagari también era el guardián de los Sekirei sin alas. Si bien el rubio no tenía idea de cuántos Sekireis había, todavía sonaba como un trabajo de tiempo completo, especialmente si el maestro de Yomi era el estándar cuando se trataba de Ashikabis.
Sin embargo, el rubio descartó eso casi de inmediato. Si el hombre solo sufría de agotamiento, entonces unas 8 o 10 horas de sueño deberían curar ese problema fácilmente. Por otra parte, Naruto estaba basando parcialmente su teoría en la fisiología de un shinobi. Quizás los Sekirei tenían más en común con los humanos promedio de lo que originalmente había pensado. ¿Podría estar enfermo Kagari? Era posible. Naruto todavía no sabía casi nada sobre la estructura interna y los órganos de un Sekirei. Había asumido que si el Mbi los hubiera hecho más fuertes de alguna manera, entonces habrían hecho todo lo posible y les habrían dado un sistema inmunológico increíble que era capaz de destruir y descomponer todas las formas de enfermedad y veneno. Pero si el usuario de fuego estaba enfermo, entonces tal vez ese no fuera el caso. Por supuesto, al ser una criatura de fuego, Naruto también tuvo que preguntarse si Kagari podría enfermarse de todos modos. Si bien el rubio no podía estar seguro, estaba casi seguro de que el guardián de los Sekirei sin alas tenía una temperatura anormalmente alta gracias a su naturaleza elemental. Sin embargo, si ese fuera el caso, entonces cualquier forma de enfermedad en la Tierra simplemente desaparecería de su sistema antes de que pudiera infectarlo, y lo mismo sucedía con casi todos los tipos de veneno. Entonces, si ese no era el caso, entonces ¿qué lo era? Estoy bien, el rubio salió de su ensoñación al oír la voz de Kagari. No tienes que preocuparte por mí. Miró al único hombre que había en Maison Izumo y vio que el usuario de fuego pasaba a su lado, pero un segundo después tropezó y cayó de rodillas. Oye. Naruto estaba empezando a sentirse preocupado. El rubio dio un paso hacia adelante para ver si el usuario de fuego estaba bien, pero este dudó en sus pasos. ¿Por qué le importaba a este hombre? Rara vez habían hablado entre ellos hasta ahora. De hecho, la única vez que habían tenido una conversación larga había sido en el Arboretum, y solo había sido sobre Kusano y las pocas preguntas que el usuario de fuego le había hecho después de ver que Naruto había derrotado a Yomi. No sabían nada el uno del otro, nada serio de todos modos. Naruto sabía que Kagari era Omura, o tal vez era Omura quien era Kagari. La semántica no era un gran problema para alguien como él que había vivido bajo numerosas identidades en su vida. El hecho era que sabía que Kagari era el guardián Sekirei y tenía la capacidad de manipular el fuego, pero aparte de eso, lo único que Naruto sabía sobre el hombre era que trabajaba en un club de anfitriones. Naruto probablemente era un misterio aún mayor para Kagari. Esto lo hizo a propósito, por supuesto. El rubio no le había contado a nadie sobre su verdadero pasado y sus secretos. Miya podría saber un poco sobre él debido a sus propios momentos de debilidad. Musubi también sabía un poco, pero nadie más, y tenía la intención de mantener las cosas así. Entonces, ¿por qué le importaba? Tal vez fueran todas las emociones que el vínculo había provocado. Naruto era muy consciente de que sus propias emociones estaban emergiendo. Negar sus propios sentimientos cuando ya le habían hecho cometer una serie de errores de novato sería el colmo de la estupidez. Aún así, no se había dado cuenta de que ya habían salido a la luz tanto que estaba preocupado por alguien a quien apenas conocía. Lo estaban afectando más de lo que pensaba. Eso todavía no explicaba por qué estaba preocupado por el usuario de fuego. Tal vez era porque vivían juntos. Sí, eso debía ser. Él y Kagari podían no ser amigos, pero eran inquilinos que vivían bajo el mismo techo y, como tal, era correcto sentirse preocupado por su compañero de casa. Con todos sus pensamientos puestos en su lugar y su mente en orden, Naruto terminó de dar los pocos pasos que lo diferenciaban de Kagari. No habían pasado más que unos segundos desde que el rubio tuvo su pequeño debate interno, y en ese tiempo el usuario de fuego había logrado ponerse de pie, aunque estaba apoyado contra la pared, con una mano agarrada a su pecho, una mueca en su rostro y respiraba con bastante dificultad. Era solo una prueba para Naruto de que el chico no se sentía bien y debería estar en la cama. Naruto estaba a punto de colocar su mano sobre el hombro del otro hombre y sugerirle que regresara a su habitación mientras le preparaba algo ligero para comer. Sin embargo, en el momento en que hizo contacto, la propia mano de Kagari se extendió y le dio una palmada para alejarlo. Naruto había visto venir el movimiento en el momento en que el hombro de Kagari se movió para telegrafiarlo, y para entonces el rubio ya se había echado hacia atrás, saltando hacia atrás varios pies. En el mismo momento en que sus pies tocaron el suelo, el shinobi rubio ya estaba de pie en una posición de combate relajada, con su chakra vibrando mientras se preparaba para invocar un kunai. Kagari también parecía haber cobrado vida propia, enderezándose y mirando a Naruto con una mirada intensa que el rubio no podía identificar. Era una combinación de ira, odio y disgusto.
Aunque Naruto no creía que la mirada estuviera realmente dirigida a él. Es decir, porque había otra emoción en los ojos del hombre, una que casi tomó a Naruto por sorpresa. Lástima. ¿Qué demonios fue eso, Kagari? Preguntó Naruto, sacudiendo la cabeza para librarse de las extrañas emociones que estaba sintiendo. Debía estar mejorando en su control porque solamente tomó un segundo antes de que la olla hirviente de emociones se redujera a fuego lento. Lo siento, Kagari hizo una mueca al darse cuenta de lo que estaba haciendo. Levantó la mano izquierda y se frotó el pecho durante un instante antes de que la obligaran a bajarla. No me gusta que me toquen, continuó. Entonces probablemente deberías haber dicho algo antes, le dijo Naruto con el ceño fruncido. No le creyó a Kagari ni por un segundo, había habido algo más que lo hizo reaccionar así, el hombre definitivamente estaba escondiendo algo. Entrecerrando los ojos por un momento, el rubio sacudió la cabeza y disipó sus pensamientos anteriores. Por supuesto que el hombre estaba escondiendo algo, era un Sekirei. Tal vez su enojo tenía algo que ver con eso, comenzó a teorizar el rubio. Quizás a los Sekirei solo les gustaba cuando sus Ashikabis los tocaban. No, Naruto frunció el ceño al darse cuenta de algo. Si ese fuera el caso, Musubi nunca permitiría que Miya la tocara. Habría hecho una teoría de que podría ser porque ambas son hembras, pero él y Kagari eran machos, así que no podía ser eso. Por otra parte, tal vez esa podría ser la razón. Tal vez los machos Sekirei eran más agresivos que las hembras. Era posible, supuso. Aunque esa teoría todavía dejaba muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo, por qué estaba reaccionando tan mal con Naruto cuando ni siquiera era un Sekirei? Si se trataba de algún tipo de disputa territorial, entonces podía ver por qué Kagari podría estar reaccionando así. Había muchas especies de animales que eran muy territoriales, tal vez los Sekirei eran así. Tal vez lo que Enviles había hecho había sacado a la luz los instintos animales latentes de la humanidad. Tal vez Kagari sintió que otro alfa estaba invadiendo su territorio. No, tampoco podía ser eso. Naruto no era un Sekirei y, por lo tanto, no había necesidad de volverse territorial. No era como si pudiera robarle al hombre su pareja potencial o lo que fuera que una Shikabi fuera para un Sekirei, que era realmente una de las únicas razones por las que la mayoría de los hombres se volvían territoriales en primer lugar. Entonces, ¿qué era? El rubio sacudió la cabeza al darse cuenta de que estaba pensando demasiado las cosas otra vez. ¿Qué le importaba si Kagari se sentía territorial? Naruto no era un Sekirei y, por lo tanto, no era asunto suyo. Lo siento, se disculpó Kagari, y pareció que le costó bastante esfuerzo decirlo. El usuario de fuego estaba realmente tan molesto con él que parecía que se estaba ahogando con sus propias palabras. Intentaré ser más considerado en el futuro. Enderezándose, el guardián de Sekirei sin alas pareció recuperar el aliento y comenzó a caminar junto a Naruto, asegurándose de no rozar al rubio ni siquiera en su prisa por irse. Ahora, me disculparás, realmente debo irme. Naruto frunció el ceño mientras observaba a Kagari dirigirse a la entrada de la casa, ponerse los zapatos y marcharse. Pensó en ir tras el hombre, detenerlo y obligarlo a volver a su habitación. El rubio estaba seguro de que a Miya no le gustaría cuando viera a Kagari llegar a casa luciendo como el muerto viviente que seguramente sería en unas horas. Pero después de pensarlo, decidió no hacerlo. Después de todo, lo que Kagari hiciera en su tiempo libre no era asunto de Naruto. Aún así, ese tuvo que ser uno de los encuentros más extraños que había tenido. Besos y abrazos. Después del incidente con Kagari, Naruto finalmente había logrado llegar a la casa de baños, limpiarse y tener un poco de tiempo para sí mismo. Tenía que admitir que, si había algo de Japón que realmente extrañaba, eran sin duda los baños. Para los japoneses, bañarse no era realmente un medio para asearse, sino para relajarse. Un hecho importante sobre tomar un baño en Japón es que el cuerpo debe limpiarse completamente antes de entrar en el baño, y solo después de eso se puede disfrutar del baño en sí. Su tiempo en el baño no había sido tan largo como le hubiera gustado. Pero claro, hasta ahora Naruto no había podido disfrutar verdaderamente de la casa de baños que Maison Izumo le ofrecía gracias a su Sekirei. Eran un grupo animado, eso era seguro. Sin embargo, curiosamente, no estaban con él en ese momento. Naruto estaba a punto de preparar el almuerzo cuando Musubi le dijo que quería prepararle algo especial. Había estado un poco indeciso, no porque pensara que su comida fuera mala ni nada, de hecho, había disfrutado bastante de su curry, sino porque era algo que solía hacer para relajarse. Desafortunadamente, una vez más había subestimado tanto el poder del vínculo entre ellos como el entusiasmo de la chica.
Cuando Naruto se enfrentó a la combinación del deseo casi extremo de la chica de hacerle algo y una mirada que de alguna manera logró combinar tanto el atractivo sexual puro como la inocencia, el rubio inmortal se encontró completamente incapaz de hacer nada más que ceder. El hecho de que sus tres Sekirei se hubieran aliado contra él solo hizo que fuera mucho más imposible para él resistirse. En ese momento, sin embargo, no estaban cocinando. Cuando Usume escuchó que habían decidido cocinar, les dijo que necesitaban algo especial para ponerse antes de ir a la cocina. La Sekirei tetona con la camisa de estrella había llevado a sus tres Sekirei a su habitación, donde habían estado encerradas durante los últimos 10 minutos. Naruto no sabía muy bien qué estaban haciendo, pero estaba bien con eso. Había algo que quería hacer desde que Kusano había entrado en su habitación afirmando haber visto un fantasma, y desafortunadamente no podía hacerlo con nadie más presente. Bueno, él podía, Akitsu ya había visto esta habilidad, pero Naruto no quería que Musubi o Kusano la vieran. Una de ellas era incapaz de guardar un secreto, ya lo había demostrado al estar cerca de revelar sus clones de sombra varias veces antes de que Naruto lograra detenerla. Ahora mantenía sus ojos en Musubi solo para asegurarse de que su boca terminara sacando lo mejor de ella nuevamente. Kusano aún no había demostrado ser poco confiable, pero de nuevo ella también era una niña. Los niños eran conocidos por ser incapaces de guardar secretos. Sentado en posición de piernas cruzadas con la espalda apoyada en el árbol donde había visto por primera vez a Kusano, Naruto cerró los ojos y respiró profundamente. Su respiración comenzó a disminuir, estaba respirando tan lentamente de hecho que a menos que alguien estuviera realmente buscando el subir y bajar de su pecho, asumirían que estaba muerto. Cuando la respiración de Naruto comenzó a disminuir, su cuerpo se quedó quieto. No rígido, sino relajado hasta el punto en que todo el movimiento simplemente cesó. La razón de esto era porque para reunir la energía natural para entrar en Sennin Mode, uno tenía que permanecer perfectamente quieto. Esto se debía a que la energía natural del mundo era altamente inestable y no estaba destinada a ser utilizada por humanos, por lo que para que un humano reuniera la energía natural tenía que armonizarse con el mundo que lo rodeaba, para estar en paz y ser uno con la naturaleza. Era una hazaña que muy pocos podían lograr, y si uno no lograba reunir adecuadamente el chakra natural, corría el riesgo de convertirse en una estatua de sapo. Hasta la fecha, solo 3 personas habían logrado ganar el título de Sennin o sabio. Naruto era una de esas personas, más que eso, era lo que se podría llamar un verdadero maestro del Senjutsu. Volverse uno con la naturaleza era una de las pocas cosas en este mundo que había mantenido al rubio cuerdo durante esos largos años de soledad. Más que sus pasatiempos, más que el sexo, era su armonización con la naturaleza lo que lo acercaba lo más cerca que podía estar de sentirse en paz consigo mismo. Debido a su constante recolección de senjutsu y armonización con la naturaleza, solo le tomó exactamente un segundo reunir suficiente chakra natural para entrar en Sennin Mode. Mientras Naruto dejaba que la energía natural comenzara a fluir a través de él, el rubio ya podía sentir los cambios que se estaban produciendo en su interior. La energía natural que inundaba su cuerpo comenzó a fusionarse con su propio chakra, mejorando y aumentando su potencia a niveles inimaginables. Siempre era interesante sentir cómo la energía natural se fusionaba con su propio chakra. Para ser honesto, al rubio le había sorprendido que todavía pudiera usar el chakra senjutsu, aunque Naruto lo atribuyó al hecho de que el único requisito para aprender las artes sabias era una gran capacidad de chakra, y él la tenía de sobra. Por un momento, Naruto se permitió disfrutar de la sensación de ser uno con la naturaleza. Cuando había usado Sennin Mode para determinar que Kusano estaba en el Arboretum, no se le había permitido el lujo de disfrutar de la sensación de armonía que venía con la recolección de energía natural. No había tenido tiempo. Pero ahora que no había peligro, ningún horario que lo empujara, el rubio se tomó el tiempo para apreciar adecuadamente su vínculo con la naturaleza. Como cada vez que Naruto entraba en Sennin Mode, era asombroso. Sentir la increíble cercanía que ahora sentía con todo lo que lo rodeaba. Naruto era el árbol a su espalda, la hierba bajo su cuerpo, las flores que estaban en el jardín. Era uno con todo eso al igual que era uno con él. Eran momentos como estos en los que Naruto realmente podía estar en paz. Sin embargo, Naruto tenía una razón para entrar en Sennin Mode más allá de querer volverse uno con el mundo natural que lo rodeaba. Y con el conocimiento de lo que tenía que hacer en su mente, Naruto comenzó a trabajar. Con Sennin Mode permitiéndole sentir el chakra de los demás, Naruto comenzó a sentir el chakra de los que vivían en Maison Izumo. Naruto notó que era sorprendentemente fácil sentir a estos Sekirei.
Quizás era porque no tenían la misma cantidad de control sobre su chakra que los shinobi de Suera, o tal vez todos tenían más chakra, pero cada uno de ellos brillaba intensamente para sus sentidos, como un par de docenas de estrellas brillando brillantemente en la noche. Podía sentir a los Sekirei a su alrededor, no solo en Maison Izumo, sino a todos los Sekirei dentro de un radio de 34 kilómetros. Había 28 en total, cada uno con una sensación diferente. Naruto no se concentró en los que estaban más lejos, podía sentirlos, pero su atención estaba en la casa cercana a él. Podía sentir fácilmente a sus propias Sekirei. En todo caso, podía sentirlas mucho más claramente que nunca antes, y no solo su presencia dentro de sus sentidos, sino también sus emociones. Podía sentir el vértigo de Musubi por algo que Usume le estaba mostrando, seguro que impresionaría a su Ashikabi. De Kusano podía sentir su emoción por lo que le habían dado, sin duda a su Oni-chan le gustaría. Junto con esos dos, también podía sentir a Akitsu, y su deseo y esperanza de que a su Ashikabi-sama le gustara lo que llevaba puesto. Vaya, entonces Usume les estaba dando algo para ponerse. Qué extraño. Usume también estaba con su Sekirei, una fuerza brillante dentro de su mente. Sus emociones eran mucho más confusas. Él no estaba vinculado a ella, por lo que era difícil saber qué estaba sintiendo, pero la emoción principal en su mente era diversión. Quizás estaba planeando algún tipo de broma para él. Si era así, se preguntó qué tipo de ropa les había dado a sus chicas. Naruto redireccionó su atención a otra parte y buscó a las otras presencias en la casa. Miya estaba en su habitación, sus emociones eran inusualmente solemnes. Sorprendentemente, podía sentirla mucho más fácilmente que a Usume. Lo primero que notó fue que ella era fuerte, ridículamente fuerte de hecho. Durante la cuarta gran guerra shinobi, Naruto había luchado con monstruos, personas que eran tan poderosas que apenas podían considerarse humanas. El Sandaime Raikage con su increíble capacidad de chakra, piel casi irrompible y suficiente fuerza para ser capaz de enfrentarse a Giki en igualdad de condiciones. Kabuto, con su propia versión de Zenin-mo, que le fue otorgada por su entrenamiento con la invocación de serpientes de la cueva Richi. El Kinjin Kida y su increíble capacidad de chakra, la habilidad de usar algo del chakra de Kurama y las preciadas herramientas del Rikudou Zenin, Beni y Sagoiko Akunohai. Sasuke y su potente chakra y sus poderosas habilidades Mengekyo, Tobi y su extraño ninjutsu Hikan, y muchos, muchos otros. Había visto y luchado contra todo tipo de potencias, cada una con sus propias habilidades únicas que las hacían letales en batalla. El poder de Miya era suficiente para rivalizar con la única persona a la que Naruto no había podido vencer por sí solo. Uchiha Madara había estado en otro nivel de todos los demás con los que el rubio había luchado. Su chakra era más poderoso que cualquier cosa que hubiera sentido en otro ser vivo, sus habilidades de Mangekyo eran irreales, sus habilidades en ninjutsu estaban en un nivel que nadie más podría haber esperado alcanzar. El hombre había sido la encarnación del poder, y cuando se combinó con su Rinnegan y las habilidades de Senju Hashirama, Naruto había estado fuera de su alcance. Solo había sido con la ayuda de Killer Bee que había logrado no solo sobrevivir a ese encuentro, sino también sellar permanentemente al hombre dentro de un poderoso Funjutsu de la propia creación de Naruto. El hecho de que Miya tuviera tanto poder en bruto no solo era increíble, sino también increíblemente aterrador. Naruto todavía tenía más poder que ella, pero eso era más un efecto de su maldición que de su propia capacidad natural de chakra. Aún así, el hecho de que la mujer fuera increíblemente poderosa no significaba nada. Al menos, Naruto podía descansar tranquilo sabiendo que ella era su amiga y no intentaría lastimar a su Sekirei. Naruto pronto dirigió su atención a otro lado, no queriendo entrometerse más en la vida de la mujer de lo que ya lo había hecho. Por alguna razón, sentirla a través de su senjutsu de esa manera lo hacía sentir sucio, como si se hubiera entrometido en algo privado. Finalmente, la atención del rubio se dirigió hacia donde había estado yendo desde el principio. La última residente de Maison Izumo y, si su teoría era correcta, el fantasma de Kusano. La última persona que podía sentir era definitivamente una Sekirei, una mujer si estaba juzgando bien la sensación de su poder. Su poder tenía una sensación mucho más extraña que los demás, era un poco más débil que el de las otras Sekirei en Maison Izumo, y se sentía menos, viva. No, tal vez no tanto menos viva, ya que se sentía en parte mecánica. Naruto no podía entender por qué su poder se sentía como si fuera en parte una máquina, especialmente porque en realidad no podía sentir máquinas a través del senjutsu, pero cada vez que el rubio intentaba pensar en algo, esa era la única palabra que se le ocurría para describir la sensación de su poder.
Sacudiendo la cabeza, Naruto comenzó a confirmar todos los hechos que ahora había logrado confirmar al encontrar al residente oculto de Maison Izumo. 1. Había otra persona que vivía con ellos y estaban escondidos. Naruto no estaba seguro de por qué se escondían, pero considerando que no había visto ni rastro de ellos a pesar de haber vivido en la pensión durante varios días, la necesidad de la mujer de esconderse debe haber sido causada por algo grande. No es que le importara, no era asunto suyo después de todo. 2. Miya y Usume, y muy probablemente Kagari también, sabían que esta persona vivía con ellos. Esto no molestó mucho a Naruto, obviamente tenían sus razones para albergar a la mujer, así como tenían sus razones para no decírselo a él y a los demás. 3. Eso significaba que estaban participando en mantener en secreto la existencia de la mujer. Y 4. Quienquiera que fuera esta persona era un Sekirei. Ahora solo tenía que decidir qué debía hacer con este nuevo conocimiento. Por supuesto, podía ignorarlo. Obviamente, Miya mantenía oculta la presencia de la Sekirei por una razón, y había muchas razones posibles que Naruto podía pensar en ese momento. Desde estar huyendo de Envy hasta ser potencialmente peligrosa para ella misma o para quienes la rodeaban. Si ese fuera el caso, entonces tal vez dejar a la chica sola sería la mejor opción. Sin embargo, Naruto no se sentía cómodo sabiendo que había alguien más escondido dentro de Maison Izumo, por lo que la primera opción era inutilizable en lo que a él respectaba. Eso significaba que podía optar por la opción 2 o la opción 3. La opción 2 implicaba hablar con Miya y preguntarle al respecto, una opción posible pero que venía con sus propios problemas. Por un lado, si Naruto le decía a la casera que sabía que había otro Sekirei escondido en una habitación en algún lugar, no solo tendría que explicar por qué estaba husmeando, sino que también tendría que contarle a la mujer sobre su capacidad para sentir a los Sekirei. Eso significaba que la opción 2 también estaba descartada. Naruto tenía toda la intención de mantener sus poderes y habilidades lo más en secreto posible durante el mayor tiempo posible, lo que con suerte significaba que nunca tendría que revelarlos. Eso dejaba la última opción, enfrentarse a la persona que se escondía en la pensión por su cuenta. Esta era la opción por la que Naruto se inclinaba más. Tal vez la excitabilidad de Musubi lo estaba afectando más de lo que pensaba, o tal vez solo se estaba volviendo menos cauteloso a medida que más y más de sus emociones salían a la luz. Antes de la Cuarta Gran Guerra Shinobi, el rubio nunca había sido de los que se preocupaban por la precaución y la planificación. Había sido un hombre de acción, un tipo que apuntaba al enemigo y lo dejaba ir. En muchos sentidos, se había parecido mucho a Musubi. Naruto no sabía si la chica en cuestión estaba sacando a relucir de alguna manera su antiguo yo, o si tal vez sus propias emociones todavía se reflejaban en él. Lo que sí sabía era que no le gustaba la idea de tener a una persona desconocida viviendo con él en la misma casa. La tercera opción era, al apagar su Zenin-Do a su configuración más básica, los círculos alrededor de sus ojos se desvanecieron en su mayor parte. Cuando los abrió, todavía eran de su azul normal, pero las pupilas tenían una calidad similar a una barra. Era algo que había trabajado por sí mismo, una habilidad que había aprendido cuando quería las habilidades de detección que se le otorgaban a través del uso del chakra de la naturaleza, pero no la fuerza que provenía de ingresar al Zenin-Do. Al eliminar casi todo el chakra senjutsu de su cuerpo, excepto el área alrededor de sus ojos, Naruto pudo conservar su capacidad de sentir y ver chakra. Aún mejor, cuando Naruto estaba en este modo, lo que él llamaba Seiji no Bubuntenkan, transformación parcial del sapo, podía reunir energía natural mientras se movía. Esto se debía al hecho de que ya tenía energía natural en él y, por lo tanto, una resistencia incorporada a la energía en sí que le impedía convertirse en una estatua de sapo. Era una creación impresionante, si él mismo lo decía, y una que mostraba lo lejos que había llegado con su entrenamiento de senjutsu. Naruto estaba seguro de que ni siquiera los propios sabios Sapo, Fukusaku y Shima, habrían sido capaces de crear una habilidad como esta. Siguiendo la señal de energía, Naruto regresó a la casa, subió las escaleras y giró a la derecha. Se encontró mirando la pared a la derecha junto a las escaleras del segundo piso. El rubio frunció el ceño por un momento mientras dejaba que su control sobre el chakra de la naturaleza se desvaneciera, sus ojos volviendo a la normalidad. Miró la pared durante varios segundos, preguntándose cómo había pasado por alto una entrada secreta tan obvia. En serio, aparte del hecho de que la pared tenía muchas costuras a lo largo de ella por todos lados que mostraban que la pared se podía mover, probablemente girándola a través de algún tipo de radios o algún otro tipo de dispositivo de rotación, también estaba el hecho de que al segundo piso de Maison Izumo le faltaba una habitación.
La habitación que Naruto compartía con Akitsu y Musubi era la número 202, la habitación de Usume era la 203, y había una habitación más vacía después de esa, la número 204. Eso significaba que en el segundo piso de Maison Izumo faltaba la habitación número 201, un hecho que Naruto sintió que debería haber notado mucho antes. Por supuesto, Naruto no podía asumir toda la culpa. Después de todo, habían pasado muchas cosas. Con tanto que había sucedido en tan poco tiempo, era un milagro que las habilidades de observación del rubio hubieran podido hacer tantas conexiones como lo habían hecho con respecto a la otra residencia, particularmente con Miya, tal como estaban las cosas. No era como si a Naruto le hubieran dado tiempo para pensar realmente en por qué a Maison Izumo parecía faltarle una habitación. Aún así, sentía que esto era algo que debería haber notado desde el principio. Una habitación faltante era una pista tan obvia de que había más cosas sucediendo de las que se ven a simple vista, por lo que Naruto debería haber cuestionado al menos el hecho de que no había una habitación número 201. Fue otro error de novato, e hizo que Naruto se diera cuenta de lo mucho que se habían deteriorado sus propias habilidades. Sinceramente, lo preocupó. Si pudo cometer un error tan obvio, ¿qué más se había perdido? Y no solo en lo que respecta a Maison Izumo y el plan Sekirei, sino también a todo lo demás en su vida. Con el ceño fruncido y un movimiento de cabeza, Naruto disipó esos pensamientos. No había nada que pudiera hacer con respecto a esos otros problemas en este momento. Sin embargo, había algo que podía hacer para corregir el problema actual que enfrentaba. Colocando una de sus manos en el lado izquierdo de la pared, Naruto empujó. Tal como había esperado, había una especie de radio, o tal vez una varilla que simplemente se había colocado en el medio de la pared que permitía la tracción rotatoria. En cualquier caso, la pared cedió rápidamente a su empuje, girando alrededor del centro de modo que el lado izquierdo donde su mano había estado proporcionando la fuerza se movió hacia adentro mientras que el derecho se movió hacia él. Al ver la oscuridad de la habitación frente a él, penetrada solo por varias luces que Naruto reconoció como provenientes de varios monitores, el rubio entró por la entrada secreta. Tal como Naruto había esperado, la pequeña habitación estaba muy mal iluminada. La única lámpara que Naruto podía ver en el techo no se estaba utilizando. En cambio, toda la iluminación provenía de las muchas docenas de monitores que estaban apilados a lo largo de las paredes en columnas y filas alrededor de los tres lados de las habitaciones en los que no se encontraba la puerta. Naruto podía contar al menos 2 docenas de monitores de computadora de varias formas y tamaños esparcidos a lo largo de la pared en lo que solo podía llamarse un caos organizado. A pesar de que los monitores parecían haber sido colocados juntos sin tener en cuenta la estética, el rubio podía decir que en realidad había un propósito para su colocación. Intercalados entre los monitores, Naruto reconoció módems y discos duros con forma de caja, todos los cuales reconoció como pertenecientes a algunos de los sistemas informáticos más avanzados del mundo. La pequeña cantidad de espacio disponible en el piso de la habitación estaba cubierta por un futón lleno de bultos, que tenía paquetes vacíos de bocadillos y latas de lo que Naruto reconoció como bebidas energéticas. En resumen, toda la habitación parecía un paraíso para los piratas informáticos. Sentada en el otro extremo de la habitación, al lado de uno de los monitores más grandes, había una mujer. Al igual que todas las demás Sekirei que había conocido, esta era bastante hermosa. Parecía tener entre 20 y tantos y 25 años, vestida toda de blanco. Su atuendo era una especie de vestido largo con un escote más alto de lo normal, estaba desnudo en los hombros y se abría por los lados casi hasta las caderas con un pequeño espacio en forma de diamante en la parte superior de sus pechos para exponer solo un indicio de su escote. Tenía 2 mangas que aparentemente se sujetaban a su vestido debajo de sus axilas y colgaban bajas sobre sus manos. Tenía un cabello castaño rojizo opaco que le caía por la espalda y estaba enmarcado a ambos lados por un par de trenzas que se había echado sobre los hombros, y sus ojos estaban ocultos por un par de anteojos grandes y redondos que ocultaban un par de ojos de color rojo oscuro. Parecía sorprendida, con la boca abierta por la sorpresa cuando la mitad superior de su cuerpo se giró para mirarlo. Sin embargo, en el momento en que sus ojos se posaron en Naruto, su rostro se volvió de un profundo tono rojo que quedó parcialmente oculto por la tenue iluminación. Vaya, es un lugar interesante el que tienes aquí, comentó Naruto con ligereza, sin señales de estrés en su voz ni en su rostro. Era una máscara cuidadosamente construida que había perfeccionado cuando no se sentía tan tranquilo como deseaba, y en ese momento, el rubio estaba completamente nervioso.
Al mirar los distintos monitores esparcidos por la habitación, Naruto vio que muchos de ellos mostraban imágenes de las distintas áreas de la casa, incluido el árbol donde había estado sentado momentos antes. ¿Cuánto tiempo llevaba espiándolo? ¿Era algún tipo de espía? ¿O quizás una agente doble o algo así? No, si fuera una agente doble, se habría revelado ante él y habría intentado congraciarse con él. También podía descartar que fuera una espía. Milla nunca dejaría entrar a un espía en su casa. A menos, por supuesto, que fuera una espía que trabajara para Milla, pero si ese fuera el caso, entonces la mujer que tenía delante no estaría espiando a los inquilinos de la casa, ¿verdad? Bueno, tal vez ella lo espiaría. Sabía que Milla tenía curiosidad por él, no era obvio para nadie más que él, pero parte de la razón por la que la casera pasaba tanto tiempo con él era porque quería aprender más sobre él. Si bien Naruto pudo evitar revelar algo verdaderamente incriminatorio, había permitido que se le escapara más de lo que inicialmente pretendía, especialmente después de esa noche en que Seo apareció en Maison Izumo. Desde entonces, la mujer había dejado un poco más obvio que tenía curiosidad por él. Quizás su negativa a revelar sus propios secretos la había hecho pedirle a esta mujer que viera que podía averiguar sobre él. Sin embargo, incluso cuando Naruto pensó que notó otro monitor que mostraba a Milla sentada siesa en el suelo frente a un santuario, su cabeza se inclinó mientras el humo del incienso que estaba quemando flotaba perezosamente en el aire frente a ella, e inmediatamente descartó la idea de que la casera tuviera a esta Sekirei espiándolo. Ella nunca permitiría que alguien la espiara, por lo que era poco probable que supiera lo que estaba haciendo esta mujer. ¿Sabes? Es de mala educación espiar a la gente, especialmente cuando vives con ellos, le dijo a la mujer, cuya respiración había comenzado a acelerarse. Estaba respirando profundamente, sus hombros se agitaban visiblemente incluso con la poca luz. Naruto frunció el ceño al notar eso, pero lo sacó de su mente por el momento. Dio otro paso hacia adelante. Entonces, ¿puedo saber el nombre de la Sekirei que me ha estado espiando? Preguntó. La Sekirei parpadeó y su expresión logró transmitir sorpresa incluso cuando el ritmo de su respiración comenzó a aumentar. Matsu, dijo con voz áspera, como si hubiera corrido una maratón a una temperatura de 100 grados. El rubor de sus mejillas comenzaba a intensificarse, y el enrojecimiento realmente brillaba en la habitación apenas iluminada. Bueno, Matsu, comenzó Naruto mientras daba otro paso hacia adelante. Ahora estaba en racha, su mente determinaba la forma más rápida de obtener la información que quería de ella, razón por la cual lo estaba espiando. Había varias técnicas de interrogatorio que podía usar, desde tortura mental y física hasta seducción y juegos de palabras psicológicos. Dado que la persona a la que estaba interrogando era un Sekirei, había decidido usar juegos de palabras psicológicos. Habría optado por la seducción, pero no estaba seguro de que funcionara con un Sekirei. Supongo que, dado que fuiste tan amable de darme tu nombre, es justo que te dé el mío. Soy Uzumaki Naruto, interrumpió la mujer mientras se giraba hacia él. Estaba usando sus brazos para sostener la mitad superior de su cuerpo, pero temblaban tanto que parecía que iban a ceder en cualquier momento. Edad: 18 años, altura: 195 centímetros, peso: 91 kilogramos, complexión: delgada y atlética, color de pelo: rubio, ojos azules, Sekirei tiene alas. Número 88, Musubi, número 07, Akitsu, el llamado número desechado, y número 108, Kusano. Solo ha estado en Shinto Teito exactamente 9 días, pero ya ha alado a 3 Sekirei y se ha ganado el título de Hacedor de Milagros debido a que ha alado al antiguo número desechado, Akitsu. Además de eso, se sabe muy poco sobre Naruto aparte de que es un vagabundo que ha visitado varios países diferentes en los últimos años. La mano de Naruto se movió nerviosamente, casi invocando un kunai. Si antes había sido cauteloso con esta chica, ahora estaba completamente paranoico. Si bien la mayor parte de esa información habría sido fácil de obtener para ella, ya que aparentemente lo había estado espiando durante algún tiempo, parte de esa información no lo era. Hasta donde él sabía, no se había mencionado que Akitsu fuera un ex número descartado durante ninguna de las conversaciones que había tenido en Maison Izumo. Lo que significaba que ella había estado haciendo mucho más que simplemente espiarlo mientras estaba en Maison Izumo. Lo único bueno que Naruto pudo determinar de esto fue que Matsu había dicho que él era un completo misterio, lo que significa que cualquier información que ella había logrado reunir, solo había podido encontrar la información que él mismo había difundido para que otros la siguieran.
Eso era bueno, significaba que las personas bajo su empleo estaban haciendo su trabajo y eliminando toda la información e imágenes que se pudieran encontrar sobre él que él no quería. Aún así, era casi insignificante en comparación con el hecho de que este Sekirei lo había estado espiando durante tanto tiempo. Mientras la mujer le contaba toda la información que tenía sobre él, Matsu había comenzado a arrastrarse hacia adelante sobre sus manos y rodillas, deteniéndose cuando estaba apenas a un pie frente a él. Sus ojos nunca dejaron de mirarlo mientras inclinaba la cabeza y lo miraba, y fue ahora, cuando estaba tan cerca de él, que Naruto se dio cuenta de que algo andaba mal con ella. No, no era algo malo con ella, era algo familiar. Había visto este tipo de reacción antes. En Musubi, justo antes de que la alara. Y fue en ese momento de comprensión que Naruto se dio cuenta de todo lo demás sobre ella que antes había estado demasiado concentrado en adquirir información para notar. La forma en que sus mejillas brillaban brillantemente dentro de la cámara oscura mientras lo miraba. Sus ojos entrecerrados escondidos debajo del flequillo de su flequillo y detrás de esas gafas redondas. Esa forma seductora en que estaba sentada, inclinándose hacia adelante sobre sus manos y rodillas con sus brazos presionando su escote. El aroma de su excitación llenando su nariz, un aroma embriagador que hizo que la cabeza de Naruto diera vueltas. No pasó mucho tiempo después de asimilar estas observaciones que sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta. En otras palabras, una persona muy misteriosa, continuó Matsu mientras Naruto daba un paso atrás con cautela. Mientras hablaba, levantó la mano izquierda para presionar la palma contra su pecho, justo encima de su cabeza. Tú, que eres un completo misterio para todos, eres la Ashikabi de este Sekirei, la número 02, Matsu. Se arrastró hacia adelante otro paso y Naruto dio otro paso atrás. Ahora, dijo, sus ojos adquiriendo un brillo que en realidad estaba empezando a poner nervioso al rubio. Por favor, calma este cuerpo caliente con tu haz espeso y caliente. Finalmente, ella se abalanzó.